Hola y bienvenidos. Hoy es 4 de septiembre de 2025. Y bueno, nos metemos de lleno a analizar un poco las dinámicas de mercado, ¿eh? Tanto afuera como acá en Argentina. Hola, ¿qué tal? Tenemos varias fuentes, análisis macro, informes sectoriales, notas, bueno, un poco de todo. La idea es tratar de sacar lo más importante, ¿no? Exacto. Vamos a tocar varios temas clave. El panorama global, inflación, el dólar, si se viene o no un mega bull market, el oro que está por las nubes. Ajá. Bitcoin con este cambio hacia lo institucional, el mercado de chips de IA que está que arde, ¿no? Con Broadcom, Nvidia, la demanda china Sí, un tema súper caliente ese. y claro, Argentina, bonos, acciones, la incertidumbre política, económica, lo de siempre, pero con condimentos nuevos. Siempre complejo. Y también la volatilidad global que onda con la Reserva Federal. La misión, entonces, es conectar un poco todos estos puntos. ¿Arrancamos? Dale, sí. Perfecto. Empecemos por ahí, por ese cuadro global. Las fuentes coinciden bastante en proyectar alta inflación y un dólar más débil, ¿no? Sí. Hablan de mucha deuda acumulada, mucha emisión de dinero y como consecuencia posible, esto del mega bull market en algunos activos. Exacto. Me llamó la atención que una fuente dice que no es como en 2008 en el COVID, que no hay una crisis de demanda de dinero, sino más bien un exceso de oferta de dólares. Es así. Exactamente. Esa es la lectura. La preocupación no es tanto que la gente de golpe no quiera dólares, Ajá. sino que la cantidad de dólares que se crearon y, bueno, la deuda que hay, le quiten valor de a poco, pero de forma constante. Y eso te lleva a inflación alta, o bueno, algunos escenarios más extremos que mencionan las fuentes, hiperinflación. Claro. Y en ese contexto, tener un bono que te rinde, no sé, 4.2% anual, como dice un análisis, Sí. puede ser perder plata en términos reales si la moneda se te devalúa más que eso. Tiene sentido. Y ahí es donde entra el oro, ¿no? Que está rompiendo máximos históricos. Lo pintan como el refugio clásico. Incertidumbre, posible recesión. El de siempre, sí. Pero y esto es interesante, ¿por qué los bonos, que son el otro refugio tradicional, no van por el mismo camino? Los rendimientos suben, o sea, la gente los vende o pide más para comprarlos. Esa es una de las divergencias más interesantes que marcan los documentos, ¿viste? Es una señal fuerte del mercado. ¿Sí? El oro subiendo te dice, la gente busca activos tangibles con historia fuera del sistema financiero más tradicional. Ajá. Que los rendimientos de los bonos soberanos suban, bueno, implica que los inversores piden más compensación por el riesgo de inflación, de devaluación futura, y quizás un poco menos de confianza en la capacidad de pago de algunos gobiernos muy endeudados. Ya no compran esa seguridad al mismo precio de antes. Entiendo. Y mencionan también una bomba de liquidez para 2026. ¿Qué es eso exactamente? ¿Más impresión de dinero, no más? En los análisis de déficit fiscal y posibles necesidades de estímulo, de que los bancos centrales, bueno, se vean obligados a meter mucha liquidez en el sistema. Ok. Probablemente comprando bonos u otros mecanismos, no tanto para generar crecimiento directo, sino más bien para que el sistema financiero siga funcionando y los gobiernos puedan financiarse. ¿Y el efecto secundario es? El efecto secundario, como ya vimos otras veces, suele ser la inflación de precios de activos, acciones, inmuebles, materias primas y potencialmente activos como Bitcoin. Más dinero persiguiendo los mismos activos atractivos. Bueno, justo eso nos lleva a Bitcoin. Las fuentes lo ponen ahí, junto al oro, como posible beneficiado. Busca ser reserva de valor, pero, bueno, mucho más volátil. Sí, muchísimo más. Se espera que siga al oro, pero quizás con más potencial de subida. Bitcoin sigue siendo un activo que genera debate, ¿no? Pero es innegable cómo evolucionó. Los puntos que resaltan las fuentes son importantes. Primero, esto de que parece romperse el ciclo tradicional de precios de 4 años. Eso sugiere, no sé, más madurez, un cambio estructural. Podría ser. Y segundo, el cambio en el perfil del inversor. Ya no es solo el entusiasta chico, digamos. Ahora tenés fondos, empresas, hasta algunos países metiéndose. Eso es fundamental. ¿Y cómo juega esa entrada institucional? ¿Lo hace más estable o más correlacionado con el resto? Esa es la gran pregunta que surge, ¿no? Por un lado, le da como legitimidad. Potencialmente podría reducir la volatilidad extrema a largo plazo, refuerzar la idea de oro digital, hacerlo más robusto. Claro. Pero, por otro lado,
si las grandes instituciones lo tratan como un activo de riesgo más, bueno, podría empezar a moverse más parecido al Nasdaq, ¿viste? Especialmente en momentos de pánico. Y ahí perdería un poco el atractivo de refugio descorrelacionado. Las fuentes también dicen que, históricamente, rindió mucho más que el oro, aunque ahora esté por debajo de sus máximos. ¿Sigue siendo válida esa comparación con el oro como refugio, con toda esa volatilidad y su historia tan corta? Es una comparación tentadora, pero hay que ser precisos. El oro tiene miles de años como reserva de valor en todo tipo de crisis. Bitcoin es una tecnología de poco más de 10 años. Cierto. Su potencial de suba fue espectacular, sí. Superó al oro por mucho en algunos periodos, como dicen las fuentes. Pero su comportamiento durante una crisis financiera profunda, sistémica, prolongada, bueno, todavía no lo vimos realmente. Claro, no tuvo esa prueba de fuego. Exacto. ¿Va a funcionar como un salvavidas cuando todo se derrumbe? ¿O su volatilidad va a hacer que la gente lo venda rápido para buscar efectivo? Las fuentes parecen optimistas sobre su potencial, pero reconocen, aunque sea implícitamente, que esa es la gran incógnita en el peor escenario. Bien, dejemos los refugios por un momento y vayamos a un sector que es pura vanguardia. Los chips de inteligencia artificial. Broadcom y Nvidia en el centro. Sí, Sobre Broadcom, las expectativas para los resultados son altísimas. La acción se duplicó desde abril, así que hay presión. mucha presión. Curioso que esperan recuperación también de los negocios de semis no relacionados con IA. Para compensar márgenes quizás más ajustados en IA, ¿será que el mercado busca algo más que el hype? Podría ser una lectura, sí. O quizás que el mercado reconoce que Broadcom tiene una base de negocio diversificada, sólida, más allá de la IA. Y eso es bueno. Claro. También refleja que la IA, aunque crece muchísimo, puede tener márgenes distintos a otros segmentos más maduros. Necesitan que todo el motor funcione, digamos. Y después está Nvidia y su relación compleja con China. Empresas gigantes como Alibaba, ByteDance, Tencent siguen queriendo sus chips, el H20, el futuro B30A. Sí. A pesar de las restricciones de Estados Unidos y de que Beijing parece no está muy contento. Llama la atención que necesiten tanto esa tecnología específica. Totalmente. Demuestra una dependencia tecnológica de China crítica respecto a Estados Unidos en el hardware de IA de punta. A pesar de toda la tensión geopolítica y de los esfuerzos chinos por desarrollar lo suyo. Y Nvidia jugando en el medio. Exacto. Nvidia juega un juego delicado. Crea estas versiones de chips con menos capacidad, como el H20 y el B30A que mencionan las fuentes, justo para cumplir las reglas de exportación de Estados Unidos y no perder del todo ese mercado gigante. Nvidia dio un pronóstico trimestral más cauto, sacando a China explícitamente, y las acciones cayeron. Tienen stock del H20, planes para el B30A, pero la incertidumbre pesa. El CEO igual dice que el mercado chino son $50,000 millones si logran competir. Es muchísima plata. Se entiende por qué hacen estos malabares. Dale me gusta y suscríbete para más videos como este. Bueno, de la geopolítica tecnológica global, saltemos a la realidad argentina. Las fuentes pintan un cuadro de contrastes, ¿no? Mucha incertidumbre, pero también oportunidades si las cosas mejoran. Sí, la eterna Argentina. Los bonos en dólares, por ejemplo. Precios bajos. ¿Momento de comprar o no? El consenso que se ve en los análisis parece ser cautela en el corto plazo. Hay potencial de suba importante a mediano y largo plazo si el gobierno logra consolidar lo fiscal, la estabilidad. Pero, Pagar para ver. O sea, esperar a más claridad, aunque después compren más caro. claro, porque los riesgos están ahí. Hablan de debilidad económica desde abril, caída de confianza, y está ese dilema que plantean. El gobierno con stocks positivos, inflación bajando, cierto orden fiscal, pero un flujo económico débil, actividad, consumo. ¿Qué pesa más? Esa tensión entre stock y flujo es clave para entender el momento argentino. Podés tener mejoras en los grandes números macro, los stocks. Ajá. Pero si la gente no lo siente en el bolsillo, en el laburo, en el día a día, el flujo, la percepción es otra. ¿Qué va a pesar más en las elecciones y, por lo tanto, en la dirección de los mercados? Bueno, es la gran incógnita que dejan abiertas las fuentes. Genera mucha de la incertidumbre actual.
Y un elemento crítico siempre son las reservas del Banco Central. Las fuentes remarcan la presión para acumularlas, por los pagos de deuda y por la credibilidad. El escenario optimista es que un buen resultado electoral ayude, pero las reservas netas siguen negativas. ¿Tan importante es esto? Es fundamental. Absolutamente fundamental. Las reservas son el respaldo de la moneda, la garantía de pago de la deuda, la herramienta para intervenir en el mercado cambiario. Claro. Sin acumular reservas de forma significativa y sostenida, es muy difícil para Argentina recuperar la confianza de inversores, estabilizar el tipo de cambio de verdad y romper el ciclo de crisis. Las fuentes son claras. Aunque mejore, Argentina no va a cotizar como Brasil o Chile a corto plazo, por su historia y por este nivel bajo de reservas comparado con su economía. Acumular reservas es la tarea número 1. ¿Y qué hay otros activos? Los bonos en pesos SER. ¿Podrías explicar rápido qué es C? Claro, SER es el coeficiente de estabilización de referencia. Es un índice que ajusta el capital del bono según la inflación oficial, la del INDEC. Ah, ok. Para proteger de la inflación. Exacto. Te protege de la pérdida de valor por inflación. Las fuentes dicen que estos bonos rinden en línea con lo que se espera de inflación futura, cerca del 28% anual, y que los break-evens cortos, o sea, la inflación implícita que los hace convenientes, te dan cierta protección si la inflación termina siendo más alta. Entiendo. Pero advierten que el carry trade, eso de aprovechar la tasa en pesos, es limitado por la volatilidad del dólar. Lógico. Y por último, las acciones argentinas, el equity. Cayeron bastante. Potencial alto, pero riesgo también alto. Exactamente esa es la lectura. El mercado de acciones argentino es el que tiene, según los análisis, el mayor potencial de suba si se da un escenario positivo. Buen resultado electoral, normalización económica, reformas. Claro, las valuaciones están bajas. Reflejan mucho pesimismo, pero por eso mismo es la apuesta de mayor riesgo. Si la incertidumbre sigue o la economía no arranca, las acciones pueden seguir sufriendo. Necesitas tolerancia al riesgo y una mirada más a largo plazo. Volvamos un segundo a la visión global para ir cerrando, mirando a Estados Unidos. Las fuentes transmiten cautela, volatilidad. Mencionan algo interesante, que la suba del S&P 500 y el Nasdaq es engañosa. ¿Por qué dicen eso? Porque estuvo muy concentrada en pocas empresas gigantes de tecnología, como Google y Apple que nombran. Ah, Mientras esas mega acciones subían fuerte y tiraban los índices para arriba, la mayoría de los otros sectores y empresas en realidad corrigieron o se quedaron quietos. o sea, no fue una suba generalizada. Exacto. Sugiere que la fortaleza del mercado podría ser menos amplia de lo que parece, más dependiente de pocos nombres. Es una señal de fragilidad que preocupa a los analistas. Y a eso le suman la percepción de política económica caótica en Estados Unidos, incertidumbre por aranceles y cambia el gobierno y la mirada puesta en la Reserva Federal. Esperan datos de empleo. Mencionan el ADP. ¿Qué es eso? El ADP es un informe de empleo del sector privado. Lo hace una empresa grande de procesamiento de nóminas. Se lo toma como un anticipo del informe oficial del gobierno, aunque no siempre le pega justo. Ok. La Fed mira mucho esos datos para ver cómo está el mercado laboral. Y parece que el mercado ya descuenta que la Fed baja las tasas, aunque su propio libro beige pintó un panorama sombrío. Está la Fed como atrapada. Definitivamente, tiene que balancear señales de que la economía se enfría, un mercado laboral que quizás no es tan fuerte como dicen los números principales, Ajá. con una inflación que, aunque bajó, sigue arriba de su objetivo. Y encima, las fuentes recogen críticas fuertes al modelo estadístico nacimiento-muerte que usan para estimar empleo en empresas nuevas y que cierran. ¿Críticas por qué? Porque dicen que podría haber estado inflando los números de empleo artificialmente por años. Mencionan una estimación de 70,000 empleos fantasma por mes. Si esos datos están mal, las decisiones de la Fed podrían basarse en premisas equivocadas. Eso suma más incertidumbre. Y en medio de todo, una catarata de deuda nueva. Más de 128,000 millones de dólares en bonos globales en una semana. ¿Hay quien compre todo eso? Sorprendentemente, las fuentes dicen que sí, que hubo demanda inversora para esa cantidad enorme. Hasta una subasta de bonos japoneses a 30 años salió bien, lo que calmó un poco los nervios sobre si el mercado puede absorber tanta deuda. Interesante. Y conecta con lo que decíamos al principio. Los gobiernos necesitan financiarse a lo loco y los inversores, por ahora, siguen comprando esa deuda, aunque piden más rendimiento, tasas más altas.
como compensación por el riesgo de inflación y por la cantidad de oferta. Es un equilibrio que se mantiene. Por ahora. Pero la pregunta de si es sostenible a largo plazo sigue ahí, ¿viste? Bien. Bueno, intentemos juntar un poco los hilos. Tenemos preocupaciones globales por inflación, por el dólar, que llevan a mirar el oro y quizá Bitcoin. Ajá. Vemos cómo la geopolítica se mete de lleno en la tecnología de punta, como los chips de IA. ¿Sí? Analizamos la situación particular de Argentina, que es como un ejemplo de cómo la política interna y la economía real chocan y se necesitan. Un caso de estudio constante. Y todo esto en un contexto de volatilidad general, con los mercados súper atentos a cada dato, cada señal de los bancos centrales, sobre todo de la Fed. Es una excelente síntesis, sí. Muchos frentes de tensión al mismo tiempo. Y se retroalimentan. Quizás una reflexión final que sale de cruzar toda esta info es, bueno, hablamos de cómo se conecta todo. Política, tecnología, finanzas. Sí. Si esa devaluación del dólar que se proyecta se da, y quizás más rápido de lo esperado, ¿qué efectos en cadena podríamos ver? Pensemos, un dólar más débil podría abaratar las exportaciones de USA, incluyendo los chips de IA. Cierto. Pero ¿eso impulsa la demanda o la incertidumbre la frena? Y al mismo tiempo, ¿cómo le pega eso a países como Argentina, muy endeudados en una moneda que pierde valor, pero cuyas deudas siguen siendo las mismas en dólares? ¿Podría acelerar crisis o quizás forzar un realineamiento, con consecuencias que hoy no podemos prever del todo? Una perspectiva que sin duda da para seguir pensando y analizando. Esperamos que este recorrido por las fuentes haya sido útil. Gracias por acompañarnos. Gracias. Esto fue todo por hoy en Brújula Bursátil, tu guía en el mundo de las finanzas y las inversiones. Si te gustó este análisis, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartirlo.